En la vasta oscuridad del sistema solar, la Tierra no está sola. Tiene una hermana, un planeta nacido del mismo polvo estelar, casi al mismo tiempo. Un mundo tan similar en tamaño, masa y composición que durante siglos la llamamos nuestra gemela. Este es nuestro hogar, un paraíso de océanos líquidos, continentes dinámicos y una biosfera que bulle de vida. Y este es Venus. Si la Tierra es el paraíso, Venus es un infierno literal. La temperatura en su superficie es de 462 grados Celsius. No es un error. Es más caliente que Mercurio, el planeta más cercano al Sol. Es lo suficientemente caliente para derretir plomo, estaño y zinc al instante. La presión atmosférica es 92 veces la de la Tierra. Estar en la superficie de Venus es el equivalente a estar 1 kilómetro bajo el océano sin traje de buceo. Serías aplastado en una fracción de segundo. ¿Y el cielo? El cielo está permanentemente cubierto por nubes densas, no de agua, sino de ácido sulfúrico concentrado. El día en Venus es más largo que su año, y el planeta gira al revés. Estos no son dos mundos diferentes, son dos destinos diferentes, dos resultados que partieron de un comienzo casi idéntico. La pregunta no solo es ¿cómo es Venus? La pregunta es ¿por qué? ¿Qué catástrofe inimaginable le sucedió a la gemela de la Tierra? ¿Qué secreto oscuro se esconde bajo esas nubes ácidas que transformó un mundo potencialmente habitable en el lugar más infernal del sistema solar? Esta no es solo una historia de astronomía, es una historia de advertencia. Retrocedamos el reloj, 4.500 millones de años. El Sol es joven, más débil, más tenue. Alrededor de esta estrella infantil, un disco de gas y polvo se arremolina y se condensa. Nacen dos planetas rocosos, casi idénticos en la misma guardería cósmica, Venus y la Tierra. Hoy, la zona habitable, esa región perfecta donde el agua líquida puede existir, comienza justo fuera de la órbita de Venus. Pero en el pasado, con un Sol un 30% más débil, la zona habitable estaba más cerca. Venus estaba justo dentro de ella. Durante décadas, asumimos que Venus siempre fue un infierno, un error fatal en la creación. Pero la ciencia moderna pinta una imagen muy diferente, una imagen tentadora. Los modelos climáticos más avanzados como los del Instituto Goddard de la NASA sugieren algo extraordinario. Si Venus tuvo un comienzo similar al de la Tierra, con una atmósfera inicial rica en dióxido de carbono y agua, podría haber seguido un camino muy diferente. Estos modelos muestran que Venus pudo haber albergado océanos. No eran océanos vastos y profundos como los de la Tierra, quizás, sino océanos globales y poco profundos, durante un tiempo asombrosamente largo. Imagínelo, un mundo de cielos pálidos, agua líquida y temperaturas templadas. Las simulaciones sugieren que Venus pudo haber mantenido estas condiciones habitables, no por milenios, sino por miles de millones de años, quizás 2 o incluso 3.000 millones de años. En la Tierra, la vida compleja tardó casi 4.000 millones de años en evolucionar. Pero la vida simple, microbiana, apareció muy rápidamente. Si Venus tuvo agua líquida y un clima estable durante 3.000 millones de años, ¿qué pudo haber comenzado allí? Tenemos una pista química de que esta visión no es pura fantasía. Está en la atmósfera actual de Venus. Cuando el agua, H2O, se expone a la luz ultravioleta, se rompe. El hidrógeno, al ser el elemento más ligero, escapa al espacio. Pero el agua a veces contiene una versión más pesada de hidrógeno llamada deuterio.
El deuterio es más pesado y escapa más lentamente. Hoy la atmósfera de Venus tiene una proporción de deuterio a hidrógeno que es 100 veces mayor que la de la Tierra. Esta firma química es la evidencia forense. Es la huella dactilar de un planeta que alguna vez tuvo una gran cantidad de agua y que la perdió catastróficamente. El paraíso de Venus no era eterno, tenía una fecha de caducidad, y lo que vino después no fue un declive lento, fue un apocalipsis. El villano de esta historia es la misma estrella que nos da la vida, el Sol. Las estrellas no son estáticas. A medida que envejecen, queman su combustible de hidrógeno y su núcleo se vuelve más denso y caliente. Se vuelven más brillantes. A medida que el joven Sol maduraba, su luminosidad aumentaba lentamente. Más luz solar significaba más calor para Venus. Aquí es donde comienza la catástrofe. Es un proceso aterrador conocido como el efecto invernadero desbocado. Y es el concepto más importante para entender por qué usted y yo no vivimos en Venus. Funciona así. Paso 1. El Sol se calienta. La radiación solar que llega a Venus aumenta. Esto calienta los océanos. Paso 2. El bucle de retroalimentación del agua. Al calentarse los océanos, más agua se evapora, convirtiéndose en vapor de agua. El vapor de agua es un gas de efecto invernadero increíblemente potente, mucho más potente que el CO2 en el corto plazo. Más vapor de agua en el aire atrapa más calor. Esto calienta más los océanos, lo que libera más vapor de agua. Es un círculo vicioso, una retroalimentación positiva fuera de control. Paso 3. El punto de inflexión. La Tierra tiene un mecanismo de seguridad. El aire más cálido y húmedo se eleva, se enfría en la atmósfera superior, y el agua se condensa en nubes que reflejan la luz solar y llueve, devolviendo el agua a los océanos. Venus no tuvo tanta suerte. Estaba demasiado cerca del Sol. Llegó un punto crítico. La atmósfera se saturó tanto de vapor de agua que ya no podía llover eficientemente. El calor ya no podía escapar al espacio. La temperatura se disparó. Paso 4. Los océanos hirvieron. Esto no fue una evaporación lenta, fue un hervor. La temperatura de la superficie alcanzó el punto de ebullición del agua y los océanos de Venus hirvieron por completo, transfiriendo cada gota de agua líquida del planeta a la atmósfera. El planeta entero se convirtió en una sauna de vapor a presión, con una atmósfera miles de veces más densa que la actual. Y entonces, la atmósfera superior se convirtió en una zona de ejecución. Paso 5. La destrucción del agua. En lo alto, por encima de las nubes protectoras que ya no existían, la intensa radiación ultravioleta del Sol golpeó esta atmósfera de vapor. El H2O fue desgarrado. Fotodisociación. La radiación partió las moléculas de agua en sus componentes, hidrógeno y oxígeno. Paso 6. La pérdida irreversible. El oxígeno, un átomo pesado, se combinó con las rocas de la superficie, oxidando el planeta. El hidrógeno, el elemento más ligero del universo, se perdió para siempre. Impulsado por el viento solar, el hidrógeno fue barrido de Venus. El agua del planeta fue desangrada, molécula por molécula, y arrojada al cosmos. Este no es un evento climático, es un evento de esterilización planetaria. Una vez que el agua se ha ido, una vez que el hidrógeno se ha perdido en el espacio, no hay vuelta atrás, no hay reinicio. El paraíso estaba muerto.
y el infierno estaba a punto de desatar su segundo acto. La Tierra y Venus recibieron cantidades similares de dos elementos clave, carbono y azufre. La diferencia radical es dónde terminaron esos elementos. En la Tierra tenemos un ciclo del carbono. El CO2 de la atmósfera es absorbido por los océanos. Allí, la vida y los procesos geológicos lo convierten en rocas, caliza, carbonatos. La tectónica de placas empuja estas rocas hacia el manto, y el vulcanismo libera una parte manteniendo un equilibrio. Nuestros océanos y nuestra vida han secuestrado la gran mayoría del carbono de la Tierra en nuestra corteza. Venus perdió sus océanos. Por lo tanto, perdió su capacidad de absorber CO2. Y Venus, al parecer, no tiene tectónica de placas como la nuestra. Su superficie es un planeta de tapa estancada. El calor del núcleo no tiene dónde escapar, excepto a través de una cosa: volcanes, miles de ellos. Venus es el planeta más volcánico del sistema solar. Más de 1.600 volcanes mayores han sido identificados, y probablemente cientos de miles más pequeños. Durante millones de años, sin océanos que lo detuvieran, sin vida que lo procesara, sin tectónica de placas que lo enterrara, estos volcanes han estado arrojando cantidades inimaginables de dióxido de carbono y dióxido de azufre, directamente a la atmósfera. El carbono se acumuló, y se acumuló, y se acumuló. Hoy, la atmósfera de Venus es 96.5% dióxido de carbono. El CO2 que en la Tierra está encerrado en nuestras rocas, en Venus está en el aire. Ha creado una manta térmica sofocante, un efecto invernadero tan extremo que la superficie se mantiene a 462 grados día y noche. El polo norte de Venus es tan caliente como su ecuador. La medianoche de Venus es tan caliente como el mediodía. El calor ya no puede escapar. ¿Y el azufre? El dióxido de azufre arrojado por esos mismos volcanes reaccionó con las últimas trazas de vapor de agua. El resultado, las nubes de Venus. Cientos de kilómetros de ancho, decenas de kilómetros de espesor, nubes compuestas por gotitas de ácido sulfúrico concentrado. Este es el infierno en su forma final, un horno a presión autooperado, envuelto en una manta de CO2 y cubierto por una capa de ácido. Solo una nación se atrevió a conquistar este infierno: la Unión Soviética. Su programa Venera en los años 70 y 80 es una de las hazañas más audaces e infravaloradas de la exploración espacial. Construyeron naves espaciales como ningún otro. No eran exploradores, eran tanques. Esferas de titanio diseñadas para sobrevivir, aunque fuera brevemente, a condiciones que destruirían cualquier otra cosa. Venera 13, en 1982, se sumergió en la atmósfera de ácido. Soportó la presión aplastante, aterrizó y por primera vez nos mostró cómo es la superficie. Esto es la única imagen en color desde la superficie de otro planeta además de Marte. No hay polvo rojo, solo rocas planas, de color naranja-marrón, bajo un cielo opresivo de color naranja-amarillo. El paisaje de la desesperación. Venera 13 tenía un micrófono y grabó el sonido de Venus. Un viento bajo y aullante y el sonido de la propia sonda siendo destruida. Duró 127 minutos. Luego, el infierno la reclamó. Fue cocinada, aplastada,
y disuelta. Las sondas Venera nos contaron más sobre este extraño mundo. El clima en la superficie es extrañamente tranquilo, casi sin viento, pero arriba, en las nubes, es el caos. La atmósfera de Venus está en superrotación. Gira alrededor del planeta 60 veces más rápido que el propio planeta. Vientos de 360 kilómetros por hora azotan las cimas de las nubes. Llueve ácido sulfúrico, una lluvia que nunca toca el suelo. La superficie es tan caliente que la lluvia ácida se evapora a mitad de camino en un ciclo infernal llamado virga. Y en las cimas de las montañas más altas de Venus, la nave Magallanes de la NASA encontró algo increíble, algo brillante en el radar. Nieve. Pero no es nieve de agua, es nieve metálica. En las tierras bajas, metales como el sulfuro de plomo y el sulfuro de bismuto se vaporizan por el calor, se elevan, y en las cimas de las montañas, ligeramente más frías, se condensan y caen como una escarcha metálica y brillante. Es un mundo donde nieva metal. Incluso su rotación es un misterio. Gira al revés, tan lentamente que su día dura 243 días terrestres. Su año dura 225. ¿Por qué? ¿Un impacto gigante en su juventud? ¿O el arrastre de su propia atmósfera densa frenando al planeta hasta casi detenerlo? Y no tiene campo magnético. El escudo que protege a la Tierra del viento solar, en Venus no existe. Su núcleo, aunque probablemente fundido, no genera una dinamo. Esto aceleró la pérdida de su hidrógeno, el último clavo en el ataúd de su habitabilidad. Hemos viajado al pasado de Venus. Hemos sido testigos de su apocalipsis. Hemos caminado por su superficie infernal. Y la pregunta final, la más importante, sigue siendo ¿y qué? ¿Por qué debería importarnos un mundo muerto a millones de kilómetros de distancia? Nos importa, porque Venus no solo es una historia de astronomía, es una lección de física climática. Venus es la prueba A. Es la demostración de lo que le sucede a un planeta cuando la física del efecto invernadero se sale de control. Nos muestra cómo un mundo gemelo de la Tierra puede ser destruido. La Tierra, afortunadamente, no está en peligro de un efecto invernadero desbocado como el de Venus. Estamos más lejos del Sol. Nuestros océanos no van a hervir. Mañana. Tenemos mecanismos de seguridad que Venus perdió. Océanos que absorben CO2, tectónica de placas que lo recicla, y una biosfera, la vida misma, que lo regula activamente. Pero esos sistemas tienen un límite. Estamos realizando un experimento sin precedentes con nuestro propio planeta. Estamos desenterrando carbono que tardó cientos de millones de años en ser secuestrado, y lo estamos liberando a la atmósfera a una velocidad vertiginosa. Estamos probando la resiliencia de nuestros océanos, de nuestros bosques, de nuestra atmósfera. No nos convertiremos en Venus, pero podemos crear puntos de inflexión propios. Podemos desestabilizar el clima estable que ha permitido florecer a nuestra civilización. Venus es el fantasma de las navidades futuras. Es la advertencia definitiva del cosmos. Nos enseña que la habitabilidad no es un estado permanente, que el paraíso es frágil, que la línea entre un mundo de vida y un horno a presión es más delgada de lo que nos gustaría admitir. Cuando miramos a Venus, no vemos solo un planeta, vemos un espejo oscuro, un recordatorio de que debemos proteger el único paraíso que tenemos, porque el universo está lleno de lugares infernales, pero solo tenemos una Tierra.
El tono del narrador cambia a uno más directo y amigable. Venus nos ha dado su advertencia. Ahora, me gustaría escuchar tu opinión. ¿Crees que la humanidad aprenderá la lección de Venus a tiempo? ¿Qué otro misterio del sistema solar te gustaría que exploráramos? Déjanos tu respuesta en los comentarios. El debate enriquece nuestro conocimiento. Y si te apasiona el cosmos y sus misterios tanto como a nosotros, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. Cada video es un nuevo viaje a lo desconocido. Gracias por acompañarnos en esta exploración. Hasta la próxima.